Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Yo soy Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa de análisis de Latinoamérica y el Caribe que va pues a toda la región a través de la plataforma de nuestraamerica.tv y Huayca. Los invito a participar a partir de este momento con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y es el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. A muchos nos ha dejado boquiabiertos porque hasta hace unas semanas Estados Unidos pues lideraba un ataque, un bloqueo criminal contra el país bolivariano. Habíamos estado acostumbrados durante años a que toda la prensa hegemónica de la región pues nos tuviera en sus titulares a Venezuela con diversas pues noticias aterradoras como la hiperinflación, la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos, etcétera. De un tiempo a esta parte, Venezuela no existe, no está en las redacciones, ya no está en los titulares. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Es que tiene que ver quizá el acercamiento de Estados Unidos del gobierno de Biden al gobierno de Nicolás Maduro? Ahora, ¿por qué este acercamiento? Evidentemente, la crisis energética pues pone como un enemigo en segundo plano a Venezuela cuando el principal es Rusia. Bueno, sobre todos estos temas vamos a conversar con tres invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Ellos son, primero, Alexander Yáñez. Él ha sido ex vicecanciller de Venezuela y actualmente embajador de ese país en el Perú. Muchas gracias, señor Yáñez, por estar con nosotros. Gracias, Verónica. Un saludo y un fuerte abrazo para ustedes y toda la audiencia. Muy bien, también se encuentra con nosotros Enrique Daza, él es activista, analista político colombiano. Muchas gracias, Enrique, nuevamente por acompañarnos. Él va a darnos una mirada también desde Colombia, un país estratégico ahora con que se puede abrir nuevamente las relaciones en el gobierno de Petro. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Verónica. Bueno, y finalmente también nos acompaña Rafael Tortolero desde Venezuela. Él es diplomático, ex embajador y también un activo político y miembro de pues, varias organizaciones de análisis político coyuntural. Muchas gracias, doctor Tortolero, por estar aquí. El audio creo que tiene que arreglarlo, no se escucha. Gracias por la oportunidad y por el excelente panel que me estás poniendo al frente. Todo un reto. Muy bien, empezamos con usted, embajador Yáñez. ¿Cómo se concreta este acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela? Bueno, muchas gracias, Verónica, por permitirnos la oportunidad de conversar sobre temas de política internacional. Yo fundamentalmente hablaré desde mi condición académica de profesor en geopolítica de la Universidad Central de Venezuela, cuando, digamos, no estaba en funciones diplomáticas. Bueno, lo cierto del caso es que uno no puede entender la relación de América Latina sin los Estados Unidos, y no se puede entender los Estados Unidos sin América Latina. Evidentemente estamos en el mismo continente y ha habido una relación histórica, muchas veces bastante contrapuesta, conflictiva. La historia así lo evidencia, incluso desde el libertador Simón Bolívar, quien llegó a decir que usaban los Estados Unidos la libertad como un mecanismo, un instrumento para imponer su visión imperial sobre los territorios de la América Latina. Esa historia compleja, digamos, de los años 50, 60, en el marco de la Guerra Fría, que estableció la necesidad de fijar posición en el marco del conflicto este-oeste, Unión Soviética, Estados Unidos, y por supuesto llevó a la creación, por ejemplo, del grupo de los no alineados, marcó de manera definitiva el rol de nuestra región, nuestro continente, con relación a los Estados Unidos. Caso de Cuba, caso de
Nicaragua, son algunos ejemplos, digamos, de confrontaciones armadas que se produjeron precisamente producto de la no alineación con la idea de la política y de la democracia de los Estados Unidos. Digamos que con la victoria del comandante Hugo Chávez en el año de 1998 y que asume a partir del 1999, Venezuela realiza un cambio en su política exterior, pasa prácticamente de una alineación en su política con los Estados Unidos a un proceso de diversificación de las mismas. En este sentido se establecen relaciones profundas con otros polos de poder, la India, la China, Irán, bueno, en América Latina con Cuba, etcétera. Se hace una distribución de las relaciones diplomáticas y políticas bajo un amplio espectro diversificado y no exclusivamente con la visión alineada de la llamada Cuarta República a la relación con los Estados Unidos. Eso rompió, por supuesto, lo que los Estados Unidos podrían haber entendido como el status quo de su relación con Venezuela, una relación prácticamente exclusiva, y, por supuesto, afectó la visión estratégica que pudieron ellos haber tenido, sobre todo en el marco de la relación petrolera. Sobre este proceso, bueno, se generaron una serie de circunstancias internas en Venezuela, asusadas por el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha declarado recientemente John Bolton, Mark Esper, secretarios de defensa recientes en los gobiernos de Donald Trump, el gobierno de los republicanos, que evidencian una acción conspirativa o de generación de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Chávez o contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa circunstancia, por supuesto, generó una ruptura que, hay que decirlo, la supuso el presidente Obama con la firma aquella de la orden ejecutiva en 2015 que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad de Estados Unidos. Esa ruptura supuso en consecuencia que los Estados Unidos y los actores norteamericanos asumieran el protagonismo en su relación con Venezuela, ya no intermediada a través de la oposición venezolana, sino directamente, y que generó las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Ese ha sido el momento, digamos, de mayor alejamiento en el proceso bilateral que, como tú lo acabas de consultar, en este periodo con el presidente John Biden está generándose aparentemente una situación de acercamiento. Ha habido unas 2 comisiones, público y notorio, de los Estados Unidos que han ido a Venezuela, han sido recibidas por el presidente Nicolás Maduro en esto que tú llamas el acercamiento. Entonces pareciera ser que hay una disposición de generar algunos cambios, algunas transformaciones en esas relaciones, precisamente en el marco de una coyuntura global muy compleja, en el cual nos encontramos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el problema de los precios del petróleo que han generado, por supuesto, ese conflicto, y Venezuela, como ustedes lo saben, es un proveedor fundamental de petróleo en el mundo con las principales reservas. Entonces creo que eso marca en buena medida las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el tema del petróleo por una parte y por la otra, por supuesto, la incidencia del modelo político ideológico venezolano que se contrapone, digamos, a las ideas de los Estados Unidos. Ahora, y esta pregunta es para usted, señor Daza. Lo que nadie pues se imaginaba dentro de sobre todo dentro de las derechas de nuestra región, es este acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Pero ¿qué factores pues han influido para dicho fin? ¿Qué ha pasado en el mundo para que finalmente Biden decida dejar atrás todas sus posiciones políticas ideológicas de gobierno de los últimos años, de su brazo a torcer y diga, bueno, vamos a sentarnos a conversar? Bueno, yo pienso que no se puede ser tan, no se puede hacer una afirmación tan rotunda. Lo que yo veo hasta el momento son algunas aproximaciones, no un cambio total. Sí, lo que hizo Biden fue mandar unas delegaciones a conversar sobre posibilidades de restablecer alguna clase de relaciones, pero
simultáneamente Juan González y otros funcionarios del gobierno han dicho que mantienen las sanciones, que mantienen el reconocimiento a Juan Guaidó. Es decir, quieren expresar como que hay un acercamiento parcial. O sea, no se puede decir que ya hay un viraje definitivo, claro, ¿sí? Sino que son apenas una aproximación inicial. Yo no soy tan optimista en el sentido de que ese viraje sea real, porque Biden hay mucha complejidad. En primer lugar, es cierto que hay una crisis energética, hay una crisis de abastecimiento del petróleo y Estados Unidos ha tenido que apelar a buscar fuentes de petróleo en todo el mundo, inclusive en Arabia Saudita y en otros países a los cuales sin encontrar un eco definitivo. O sea, la crisis parece que va a seguir. O sea, el respiro que quiere Estados Unidos con el petróleo venezolano no lo ha encontrado ni con Irán, ni con Arabia Saudita y posiblemente tampoco con Venezuela. Sin embargo, pues él lo intenta. Y por otro lado, yo creo que son señales tímidas. No está dentro de... ha puesto como condiciones, por ejemplo, que se restablezca el diálogo en México, que haya un cronograma para elecciones democráticas, o sea, una serie de condiciones que no son nuevas, son condiciones que siempre ha puesto el gobierno. Y en tercer lugar, no parece ser una política bipartidista, y eso puede tener consecuencias cercanas. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos, es muy posible que pierda el Partido Demócrata. Entonces, cualquier cosa que hagan en este momento que no tenga un sello bipartidista puede cambiar completamente en noviembre. Todo el mundo dice que va a perder Biden el Congreso y la Cámara. Entonces, yo creo que es una buena señal, pero bastante insuficiente. Doctor Tortolero, ¿y cómo se ha tomado este acercamiento en Venezuela? En la clase política, usted también es parte del PSUV. ¿Cómo se ha tomado esto? Me imagino que pues una de las principales puntos que va a poner el gobierno de Nicolás Maduro para una posible negociación es el levantamiento del bloqueo, que ha sido un bloqueo prácticamente criminal que ha afectado a la población venezolana. ¿Qué se dice en ese ambiente político allá desde Caracas? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Fíjate, coincido plenamente con el análisis que hace el compañero Daza y con la introducción que nos da desde el punto de vista académico y específico para situarnos en el contexto sociohistórico del desarrollo de las relaciones diplomáticas de Venezuela. Venezuela tiene relaciones diplomáticas sobre todo muy potenciadas a partir de la llegada del presidente Chávez con todos los países del mundo sin distingo de raza, credo, religión y posicionamiento político. No tenemos relaciones con aquellos gobiernos que decidieron unilateralmente romper relaciones con nosotros. En el caso de América Latina, el difunto Grupo de Lima y algunos gobiernos que todavía perduran en el continente. En el mundo solamente hemos roto relaciones con Israel por las razones por todos conocidas, por la agresión continuada contra el pueblo palestino, y el presidente Chávez retiró inmediatamente la misión diplomática en Israel, y creo que es uno de los pocos países con los cuales no tenemos relaciones por medida de salvaguarda en favor del pueblo palestino, que lo hizo el presidente Chávez. La llegada de las misiones diplomáticas norteamericanas a Venezuela no escandalizaron absolutamente a nadie. ¿Por qué no escandalizaron? Porque visto este panorama diplomático, este ejercicio de la diplomacia bolivariana, que es abierta, plural y muy transparente, se vio como un buen paso para ir retornando a la normalidad diplomática. Y ahí puede, mi querido compañero, el señor embajador, decirlo con muchas más propiedades de la academia. La diplomacia es la relación entre los países, independientemente de sus afectos políticos, religiosos y sus intereses de todo índole. En todo caso, buscamos la coincidencia para establecer los canales regulares. Sabemos bien que hay una crisis que se le ha presentado o se le ha desarrollado, se le ha potenciado a los Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea y al Reino Unido a partir de esta guerra contra la multipolaridad a través de Ucrania. Yo no creo que sea una guerra de Rusia contra Ucrania porque no tenía ningún sentido para los rusos atacar Ucrania. Es una guerra planteada
en contra de los nuevos bloques de poder. Y Venezuela se inscribe plenamente en la multipolaridad. Si no, revisemos cómo el viaje del presidente Maduro, por dónde transitó el presidente Maduro, a qué países fue y cuáles son los acuerdos que logra el presidente Nicolás Maduro, que como buen hijo de Chávez entiende que el mundo es mucho más pequeño y que hay que transitarlo con mucha más velocidad. Entonces, bueno, el gobierno de Biden, bien lo establece el compañero Daza, diciendo de que eso le va a afectar en sus relaciones internas en los Estados Unidos, pero sigue enriqueciendo a las corporaciones que dirigen al imperio norteamericano. No han perdido un centavo. Revise la revista Forbes y verá cómo las grandes corporaciones industriales, mediáticas, armamentísticas, militares han centuplicado sus ganancias, sobre todo con estas crisis provocadas en el mundo. Un poco lo que decían algunos analistas europeos, de que esto enriquece a los ricos, valga la redundancia, a los ricos en Europa, mientras empobrece a los europeos, pero igualmente a los Estados Unidos. El COVID-19 nos develó qué tan cruda es la realidad económica, política y social de los Estados Unidos. Vienes a Venezuela a comerciar con el petróleo, le levantas las sanciones, no a Venezuela, sino a las empresas que están trabajando desde hace mucho tiempo en la faja del Orinoco. Las sanciones no se las han levantado a Venezuela, se le levantaron a los capitales petroleros que están demandando y diciendo, bueno, nos vamos a perder un gran negocio porque el presidente Nicolás Maduro acaba de suscribir acuerdos casi con la totalidad del mundo que se opone al imperialismo y que van a estar aquí o están aquí participando de este reimpulso a nuestra economía y este resurgir de la economía venezolana no rentista y no dependiente de Norteamérica. Ahora, doctor, muchas gracias, doctor Tortolero. La pregunta para el embajador Yáñez es justamente a partir de lo que comenta el señor Tortolero sobre que Venezuela, pese al bloqueo de los últimos años, ha empezado a surgir por ejemplo, ya no se habla de hiperinflación, ¿no? El mismo Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento de 1,5% para este año, ¿no? La agencia Bloomberg ha dicho que se predice un crecimiento de 8% del PIB en Venezuela. Son datos esperanzadores. ¿Cómo así se ha logrado llegar a esta situación pese a este bloqueo criminal? Ya bueno, fundamentalmente, una vez que se implementan las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, se inicia un proceso de afectación directa de la economía y de la sociedad venezolana, pues efectivamente la forma como se hacían las cosas, digamos, la cotidianidad del país fue afectada, es decir, comercializar, exportar petróleo, hacer una transferencia financiera, importar algún producto se transformó en un problema. Y por eso vimos un par de años donde se generó una situación interna inducida, no cabe duda, por las medidas coercitivas unilaterales, porque también el gobierno de Venezuela estaba en un proceso de aprendizaje en cuanto a cómo realizar las cosas que antes hacía, pero de otra manera, con otra metodología. Esa metodología se construyó, el bloqueo permitió construir una metodología de relacionamiento financiero, de exportación de petróleo, de importación de productos farmacéuticos y alimentarios, que permitió, digamos, atender las necesidades gradualmente de la población venezolana. Hoy tenemos mucho más efectiva y aceitada, vamos a llamarlo de esa manera, esa metodología de relacionamiento con el mundo externo, las buenas relaciones que construyó el presidente Chávez y que siguió el presidente Maduro con el mundo, más allá de los Estados Unidos, fue un factor fundamental para propiciar ese marco de relacionamiento positivo y virtuoso con países como Turquía, como China, como Rusia, entre otros, y algunos países de América Latina, el África también. De tal manera que lo interrumpe, embajador, pero estos millones de migrantes venezolanos que salieron en estos años de crisis y que ahora envían remesas a las familias, ¿no tiene también que ver en la activación económica? Que ya hay dólares, bueno, se ha dolarizado la economía en Venezuela.
pero ya hay capacidad adquisitiva de estas familias justamente por el tema de las remesas. Sí, claro, las remesas seguramente han incidido en la capacidad adquisitiva. Sin duda hay que decir también que la migración fue un proceso inducido. Venezuela pasó 14 meses sin vender un barril de petróleo. Imagínense lo que significa para un país, cualquiera de ellos, que su principal producto generador de ingresos, bueno, no lo puedas vender por 14 meses. Eso genera una contracción económica sin precedente y una afectación de lo que podríamos llamar el estado de bienestar o el estado de protección social que había diseñado la revolución bolivariana. Todo eso fue el objetivo de las medidas coercitivas unilaterales. De tal manera que la migración sin duda generó un proceso de remesa que contribuyó a esto que tú estás comentando. No es lo único, por supuesto, pero sin duda contribuyó. Y algunas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro en lo económico, por ejemplo, la ley antibloqueo para garantizar la protección de los capitales extranjeros de los países amigos que, digamos, han desafiado a los Estados Unidos y han invertido en nuestro país, ha sido esa una ley fundamental para garantizar también el flujo de capitales al país. Digamos que todo esto sumado ha incidido positivamente en la recuperación de la economía, que debo decir, no se debe a que Estados Unidos ha dado algunas licencias a algunas empresas, ¿no? Ya el proceso de recuperación venía sobre la base de otro proceso, de otra metodología que había construido la Revolución Bolivariana. Y respecto a esta reactivación económica, señor Daza, también hay mucha expectativa con el gobierno de Petro en Colombia, ¿no? Hay expectativa en que se reanuden las relaciones diplomáticas, pero sobre todo las relaciones comerciales que habían en la frontera. ¿Qué se dice al respecto desde allá? Sí, hay una expectativa que con el nuevo gobierno se reanuden las relaciones comerciales, sobre todo. Esto no es una política exclusiva de Petro, sino que todos los candidatos, digamos, de la franja progresista, incluso centro progresista, planteaban la reanudación de las relaciones con Venezuela. Los dos candidatos que terminaron de finalista, ambos estaban planteando exactamente lo mismo. Y esto corresponde a una necesidad de la población de ambos lados de la frontera. Durante muchos años el comercio colombo-venezolano y el intercambio fue el corazón de la integración de la CAN, por ejemplo, y fue una fuente de beneficios para muchos industriales, empresarios, campesinos de ambas partes. Colombia tiene un grave déficit comercial en sus relaciones con las potencias, y este déficit se debe mucho a los tratados de libre comercio, y el comercio con Venezuela siempre ha jugado un papel positivo para la industria colombiana, para la ganadería colombiana, y yo creo que mucha de la crisis de la violencia que se ha dado en la frontera se debe precisamente a la ausencia de flujos comerciales regulares, normales, que beneficien a los dos países. Ya que las relaciones se logren establecer más sólidas, pues hay muchas variables en la mesa, ¿sí? De todas maneras, el gobierno de Petro tiene un difícil equilibrio entre mantener una buena relación con Estados Unidos y la relación con Venezuela. Es una situación compleja que no se sabe cómo se va a resolver. La primera persona con la que Petro habló fue con Biden y con Blinken antes de reunirse con el presidente de Colombia. Él tiene una confianza, yo creo que excesiva, en el papel progresista que puede jugar Biden en el continente, pero todo eso está por verse, el gobierno no se ha posesionado, entonces hay que esperar a ver qué señales da el gobierno que se posesiona el 7 de agosto. Muy bien, muy bien. Bueno, sí hay expectativas sobre el gobierno de Biden, pero ¿qué pasa con lo ocurrido antes, no? ¿Por qué no, por ejemplo, John Bolton puede hace unos días decir abiertamente lo que ya era un secreto a voces, los intentos de golpe de Estado contra Venezuela, pero lo dice y no pasa nada? Los gobiernos, los líderes políticos no alzan su voz de protesta sobre esta injerencia, los medios hegemónicos, pues ni qué decir, ¿no? Esto no es noticia. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos
¿Y hasta cuándo va a ser así, doctor Tortolero? El audio, por favor. Es difícil la pregunta y muy fácil la respuesta. Creo que hemos demostrado en estos 20 años, los venezolanos, los brasileños, los colombianos, independientemente de tener el gobierno o no en las manos, en el caso de Venezuela lo tenemos todavía, el pueblo tiene el gobierno, asume la democracia participativa y protagónica. Nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba y hemos demostrado con éxito que somos un pueblo guerrero y que podemos salir de estas dificultades con esfuerzo propio y con una buena dirección política, digamos, revolucionaria, que hoy en día la conduce el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. Pero también hay que hablar de todas las variables de todas las interferencias que hacen los Estados Unidos de Norteamérica, desde México hasta la Argentina, y sin embargo cada día se le pone más difícil la cosa. O sea, y los relatos de Bolton y de Blinken y los alaridos que desde algún embajador en Colombia se le ocurre decir a cada instante, asomando que es un embajador en Venezuela, me refiero al embajador de Estados Unidos en Colombia, que es como que el agente perturbador de cualquier tipo de conversación, no han sido suficientes para el imperio. Así que nosotros creemos que en la medida que nosotros desarrollamos la multipolaridad como principio, la hermandad latinoamericana, la construcción de un nuevo orden internacional por la vía de los hechos, me refiero a la CELAR, a UNASUR, a la reconstrucción de Mercosur, que próximamente vendrá luego que llegue Lula da Silva a la presidencia de Brasil, y todos los organismos multilaterales que nos acompañan. En esa medida nos vamos a fortalecer como región, y en esa medida no vamos a combatir a los Estados Unidos, pero por lo menos le vamos a exigir con mucha fuerza respeto a nuestra autodeterminación. Mientras tanto, no prestarle oído a ese tipo de ruidos que lo que hacen es afectar el buen ánimo que se ha logrado en el continente. Pues hoy tenemos un Petro en Colombia con las particularidades que pueda tener, pero para mí es mucho mejor que el señor que estaba. Tenemos a un Castillo en Perú que, bueno, mira, aplaudimos la llegada y nos abocamos a pedir al poderoso, a los dioses de la humanidad, por el éxito, porque es el éxito del pueblo peruano. Tenemos una Bolivia reconstruida, sacada, renacida de la ceniza, porque vivió un golpe de Estado, y todo esto fue montado desde los Estados Unidos, y sabemos que está develado a voces, que fue a través de la OEA. Todo esto es lo que relata el señor Biden. Tenemos un Brasil que pronto saldrá de lo propio gubernamental que ha significado una ultraderecha al mando de esa gran nación. Una Argentina que se recuperó luego de la devastación de Macri contra el pueblo argentino. Un retroceso tuvimos en Uruguay, sin embargo hay una recomposición, todo dice que las cosas volverán a coger su senda. Un Paraguay que está ardiendo. O sea, cuando uno revisa toda América Latina, y sellamos con un broche de oro, pues, la posición de ese gran presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que supo decir de manera clara, diáfana y con mucha responsabilidad que o la cumbre de las Américas era con todas las Américas o no es con ninguno. Pero más allá de eso, a riesgo de lo que significa para México tener relaciones con Estados Unidos, donde reside la mayor parte de sus entradas por el intercambio comercial con los Estados Unidos muy grande de parte de México. Así es, Sí, bueno, como usted bien dice, hay nuevos aires en América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, esperamos todos que esto también se concrete en la rearticulación de UNASUR y la CELAC. Ahora, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero yo quiero hacerle una última pregunta al embajador Yáñez sobre la gente que, si bien en los últimos años los venezolanos salieron, ¿no? Son millones los que salieron, pero han vuelto a regresar justamente porque la situación ha mejorado bastante en Venezuela. Hay mucho más por hacer y por mejorar, pero ya se está viendo una estabilidad, digamos. ¿Cuánta gente ha regresado, por ejemplo, en los vuelos, en este programa del gobierno que se llama Vuelta a la Patria? Y no sé si tienen, pues, cifras de la gente que ha regresado en estos últimos 2 años. Bueno, lo primero, reiterar que, como lo dije anteriormente, la migración venezolana fue inducida, absolutamente. Una migración fundamentalmente económica en un 99.99%, producto de la contracción económica causada por el bloqueo o las medidas coercitivas unilaterales. Efectivamente, hay un proceso de reversión
de la migración venezolana. El plan Vuelta a la Patria, que es un plan a pulmón del gobierno de Venezuela, no recibe apoyo de ninguna organización internacional ni de ningún otro país para que voluntariamente los que decidan volver pues lo hagan. Aproximadamente, una cifra que le escuché al presidente Maduro, unos 400.000 personas han retornado por diversas vías. Una de esas vías precisamente el Vuelta a la Patria, por donde han retornado aproximadamente, la última cifra que recuerdo, unos 100.000 compatriotas venezolanos. Y aquí en el Perú particularmente han retornado aproximadamente 8.500 personas por el plan Vuelta a la Patria solamente, pero sin duda que han retornado un número superior, a veces es difícil de contabilizar. Eso es un proceso que va a producirse en los próximos meses y años, precisamente porque al normalizarse, esperamos que así ocurra, la economía venezolana afectada por las medidas coercitivas unilaterales, pues el pueblo venezolano retornará como ya lo está haciendo. Bueno, muchísimas gracias a los tres invitados, al señor Enrique Daza desde Colombia, Ángel Tortolero desde Venezuela y desde Lima el embajador de Venezuela aquí en Perú, Alexander Yáñez. Muy amable a los tres. Los temas pues se nos han quedado, hay muchos temas en el tintero, por ejemplo, qué ha pasado con Citco, cómo va a ser en qué momento Inglaterra va a decidir devolver la cantidad de oro de las reservas venezolanas que incautó hace unos años, el tema del bloqueo y bueno, el tema va a seguir porque las relaciones, como bien dijo Enrique Daza, recién se están asomando, este acercamiento recién se está dando y hay mucho pan por rebanar. Vamos a volver sobre este tema y espero tenerlos nuevamente por aquí a los tres. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Verónica, y gracias, compañeros, por su presencia. Un abrazo. Muy bien, muy bien. Un abrazo a los tres. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado este programa. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.